Hola a todos y todas, hoy como cada miércoles os debería explicar una ficha micológica de una seta de temporada, pero en esta ocasión, por petición popular, he decidido subir mi conferencia realizada durante la 16ª Feria Transfronteriza de Gurumelo, celebrada entre los días 18, 19 y 20 de marzo en la localidad pacense de Villanueva del Fresno. Pero antes de comenzar, quiero agradecer mi presencia en estas jornadas al alcalde de la localidad, Ramón Díaz Farias, a su teniente alcalde Laura Carranza y a su ayudante Yolanda. Se titula Descubrimientos recientes y llamativos de setas curiosas en España 2, como continuación de una charla del mismo nombre realizada online durante las ferias transfronteriza de Gurumelo del año pasado, que podéis seguir en mi canal y que no se pudo realizar de forma presencial debido a las normativas sanitarias debido a la pandemia. La fotografía de la imagen ha sido tomada durante el mes de junio en una dehesa de alcornoques muy húmeda con gran cantidad de helechos en la localidad gaditana de Castellar de la Frontera, un sitio muy frecuentado por aficionados a las setas y por micólogos, debido a la presencia de algunas especies comestibles y de numerosas especies interesantes desde el punto de vista científico y micológico. Pero antes de comenzar, quiero dedicar esta charla a uno de los veterinarios de salud pública más activos de toda Extremadura, alma mater de estas jornadas y amante de todo lo relacionado con la naturaleza, mejor amigo y mejor persona como Jesús Crespo Martín. Comienzo con especies que han sido publicadas nuevas para la ciencia con material procedente de diversas localidades de Extremadura. Y os dejo una fotografía de un melojar castañar en la localidad del Tiembro, Ávila, una zona muy visitada tanto por senderistas como aficionados a la naturaleza y a las setas. Cabe destacar que Extremadura es una de las regiones españolas que más especies nuevas se han descrito, un total contabilizado de 24 especies, donde llama poderosamente la atención que casi la mitad, 10 especies, sean hongos hipogeos, es decir, que se encuentran bajo tierra, aunque no es de extrañar porque Extremadura, como sabéis todos, es rica en criadillas de tierra, es decir, en especies de hipogeos del género Terfecia. Comienzo con una especie muy interesante, no comestible, muy frecuente en Extremadura y en Andalucía, como es Cortinarius cystoadelphus. Fue descrita inicialmente en 1997 como Dermocibe cystoadelpha por Gabriel Moreno y colaboradores en la prestigiosa revista Mycotaxon con material procedente de la comarca cacereña de las Villuercas, que fue recombinado posteriormente a Cortinarius cystoadelphus en el año 2012. Se caracteriza por el contraste que hay entre el sombrero, láminas y parte de abajo del pie de color rojo intenso con el amarillo intenso de la parte superior del pie, que fructifica asociada a jaras pringosas, Cistus ladanifer, en otoño. Esta fotografía ha sido cedida por mi buen amigo Francisco Camello, de la Sociedad Micológica Extremeña. Otra especie interesante no comestible es Chlorophyllum lusitanicum, que fue descrita en el año 2015 por Gabriel Moreno y colaboradores con material procedente de la localidad madrileña de Alcalá de Henares y de diversas localidades cacereñas. Se caracteriza porque presenta el carpóforo subgloboso de hasta 3 centímetros de diámetro, con la parte superior generalmente un poco puntiaguda y decorada con numerosas fibrillas de color pardo rojizo. Fructifica generalmente durante el otoño y principios de invierno en zonas antropizadas, es decir, en zonas alteradas por la acción humana, como es el caso de zonas urbanas de parques y jardines. Esta fotografía ha sido cedida por mi buen amigo de la Sociedad Micológica Extremeña, José Luis Becerra, procedente de un parque de Mérida, en la provincia de Badajoz. Cabe destacar que esta especie es un buen ejemplo de adaptación al cambio climático. Se está observando en los últimos años, debido al calentamiento global producido por el cambio climático, cambios en la distribución y frecuencia de aparición de algunas especies. Por ejemplo, es el caso del gurumelo, Amarita ponderosa, que cada vez se está observando más hacia el norte. Pero en este caso de esta especie se observa una adaptación a la pérdida de agua, en la que se pasa de un ancestro lepioteoide similar a lo que hoy conocemos como Chlorophyllum rhacodes, es decir, una seta normal, con pie y láminas en contacto con el aire,
para la dispersión de las esporas a través del aire, es decir, por anemocoria, a una forma secotioide en la que el sombrero se encierra sobre sí mismo para encerrar las láminas y el pie, dando lugar a un carpóforo subgloboso similar a Chlorophyllum lusitanicum que evita la pérdida de agua. Otra especie interesante, en este caso de lengua de tierra, no comestible es Grutinogrossum personi, descrito el año pasado por el micólogo español y buen amigo mío, Agustín Sierra, por el micólogo italiano Salvador Saita y por el especialista en el género Víctor Cucera, con material procedente de la isla de Sicilia en Italia y con material procedente de las provincias de Girona, de Barcelona y de la localidad cacereña de Casas de Mirabete. Se caracteriza porque presenta el cuerpo fructífero en forma de maza de color negruzca, con el pie muy glutinoso, viscoso y pegajoso, y que fructifica generalmente durante el invierno, asociado a bosques mediterráneos de encinas y de pinos en suelos de naturaleza ácida. Estas fotografías han sido cedidas por mis buenos amigos Juan Antonio Suárez y Agustín Sierra. Una especie interesante comestible es Inun ibericum, descrita en el año 2018 por el micólogo español Ibai Olariaga, con material procedente de la Fuente del Paco, Huesca, que es una zona donde hay un abetal, relicto, de abeto branco, donde vamos muchos los micólogos a buscar especies interesantes y raras, y de la localidad cacereña de Castañar de Ibor. Fijaros qué relación hay entre un castañar y un abetal. Es una pequeña lengua de vaca, comestible, con el sombrero blanquecino, con tonos amarillentos, el himenio con espinas, pero sobre todo se caracteriza porque presenta un olor a limón bastante intenso que le diferencia de otras especies del mismo género. Fructifica generalmente solitaria o en pequeños grupos durante el otoño y el invierno, asociada a hayas, castaños, encinas, robres y robres melojos. Otra especie interesante, en este caso comestible, es Terfecia pseudolectoderma, que es una criadilla de tierra de pequeño tamaño, inferior a 2 centímetros de diámetro, descrita en el año 2013 por los micólogos españoles Bordallo, Antonio Rodríguez y Justo Muñoz Moedano, con material procedente de la provincia de Burgos y de la localidad cacereña de Valdecañas. Presenta un aspecto de patata marrón con manchas negruzcas con la edad. La greba, al corte, presenta islotes redondeados de color marrón que oscurecen con la edad. Fructifica generalmente aislada o en pequeños grupos, asociada a jaras en suelo ácido. Continúo con el siguiente apartado, donde describo algunas especies recientemente publicadas nuevas para la ciencia en España. Y os dejo una fotografía de un avellanar en Arroyo Pedregoso, en la provincia de Cuenca, un sitio muy interesante para buscar especies, ya que presenta numerosos planifolios como avellanos, robres melojos, robres albares, mezclados con pinos, en suelo ácido. La primera especie que voy a explicar es Geogrossum bronipes, especie de lengua de tierra, no comestible, descrita por los micólogos españoles Sabino Arauzo y mi buen amigo Manuel Becerra, y el micólogo portugués Lebré en el año 2014 con material procedente del Parque de Monsanto en Lisboa y el Pinar de la Argaida y Sanlúcar de Barrameda en la provincia de Cádiz. Se caracteriza, como vemos en la fotografía, porque se parece a una cuchara sopera, donde el pie es de color marrón madera y la cabezuela de color negro, que fructifica en bosques mediterráneos de encinas, alcornoques o pinos, generalmente en suelos ácidos en pleno invierno. Cabe destacar que todavía no ha sido observada en Extremadura, pero muy probablemente se encuentre en Extremadura, ya que ha sido observada recientemente en la provincia de Salamanca por mi buen amigo Javi Mateos. Esta fotografía ha sido cedida por uno de los autores de la especie, como es Manuel Becerra. Una especie de hongo hipogeo no comestible que crece bajo tierra muy interesante es sin duda Geneosigala, descrita en el año 2014 por los micólogos españoles Julio Cabero y Fausto García, con material procedente de las provincias de Zamora y de Segovia. Es una trufa hueca, con el peridio bastante lobulado, de color marrón, que oscurece con la edad, cubierta de pequeñas papilas, pero que presenta un olor característico a osigala, que es un producto
similar a la leche fermentada que recuerda al yogur utilizado en la antigua Grecia, que fructifica en bosques de pinos rodenos y piñoneros en invierno en ambientes mediterráneos. Esta fotografía procede de la provincia de Cuenca. Otro taxón interesante, no comestible, es sin duda Ignellum roseviolaceum, descrita por el micólogo sueco Nitare en el año 2014 con material procedente de Suecia, aunque es una especie relativamente frecuente en España en los principales sistemas montañosos como el sistema ibérico o el sistema central, asociado a bosques de pinos albares en otoño en suelos generalmente ácidos. Esta fotografía procede de la Sierra de Albarracín en la provincia de Teruel. También ha sido observado en la provincia de Salamanca, por lo que no se descarta que en un futuro próximo aparezca en Extremadura, dada su proximidad. Se diferencia de otras especies próximas como Ignellum fuligineo-violaceum por el viraje de la carne de color rosa a violeta lilacino a los 5 segundos. Una especie interesante, muy frecuente en Extremadura, es Hygrophorus pinophilus, conocida vulgarmente como la llanega gris, y por muchos micólogos hasta el año pasado como Hygrophorus agathosmus, pero que este nombre ha sido dividido en dos especies mediante estudios de biología molecular, dejando el nombre de Hygrophorus agathosmus únicamente para los ejemplares asociados a abetos rojos o píceas del norte de Europa, y en cambio se ha designado un nuevo nombre como Hygrophorus pinophilus a los ejemplares procedentes de pinos del sur de Europa. Presenta un olor característico a almendras amargas que fructifica en otoño y principios de invierno asociado a pinares de pino albar, pino rodeno, pino laricio y pino negral, generalmente en suelos ácidos o descalcificados. Una especie interesante de colmenilla es Morchella magnispora, descrita por Atilla Taskin y colaboradores en el año 2016 con material procedente de Turquía y que cité nueva para España procedente de la provincia de Granada en el año 2021 en el primer Congreso Andaluz de Micología celebrado precisamente en Granada. Se caracteriza porque presenta un aspecto de morquela deliciosa con las costillas muy anchas y el pie presenta una pilosidad blanquecina característica. Fructifica generalmente en pequeños grupos asociado a bosques de ribera con presencia de álamos Populus sp. Esta fotografía ha sido cedida por mi buen amigo Miguel Ángel Martín. Cabe destacar que como todas las colmenillas son comestibles previo doble tratamiento, es decir, una primera deshidratación, posterior rehidratación y una posterior cocción prolongada con la tapa abierta. Otra especie de colmenilla interesante, comestible previo doble tratamiento, es sin duda Morchella palazzoni, descrita por mi amigo el especialista francés Philippe Crouet y por Luis Romero de la Osa en el año 2016 en honor al gran micólogo español Fernando Palazón, con material procedente de la provincia de Huesca y de Huelva, aunque posteriormente se ha confirmado mediante estudios de biología molecular en otras provincias como Castellón, Barcelona y Navarra. Se caracteriza porque presenta la típica forma de morquela esculenta, pero que las costillas se enrojecen mucho más fuerte a la manipulación, el pie es más esbelto y bulboso en la base, que se tiñe de color naranja fuertemente a la manipulación, que fructifica generalmente en pequeños grupos en primavera, asociada a fresnos, encinas, olmos y cultivos de naranjos y de caquis, y probablemente aparezca asociada a otras ecologías. Esta fotografía ha sido cedida por Cándido Sos y procede de la provincia de Castellón. Una especie interesante de boletal es Neoboletus xanthopus, que significa boleto de pie amarillo, que fue descrita en el año 2014 por los micólogos Alexander Urban y Kofrad con material procedente de Austria y de la República Checa, aunque es una especie muy frecuente en España y por tanto también en Extremadura, que se caracteriza porque presenta el sombrero de color marrón, aterciopelado, los poros rojizos y el pie amarillento decorado con gránulos rojizos que azulea fuertemente al corte y que presenta alguna tonalidad rojo vinosa en la base del pie en el corte que le diferencia de la especie más próxima que es el boleto de pie rojo Neoboletus erythropus. Fructifica generalmente en bosques de encinas, alcornoques y robres melojos en suelos ácidos
desde el otoño hasta bien entrado el invierno. Una especie interesante de trufa negra es tuber suave, descrita en diciembre del año 2021 por los micólogos italianos Giovanni Paccioni y Marco Leonardi, con material procedente de Grecia y de Italia. Días después, fue descrita en España como tuber suaveolens por los micólogos españoles Antonio Rodríguez y Asunción Morte, procedente de la provincia de Albacete, que no es más que un sinónimo posterior. Se caracteriza porque presenta el peridio decorado con verrugas muy prominentes de color negruzco, la greba al corte de color marrón oscuro en la madurez, decorada con venas estériles, blanquecinas un poco más anchas que en otras especies, y que presenta un olor característico muy suave con algún toque fenólico. Fructifica generalmente asociada al roble pubescente, la coscoja y la encina en ambientes mediterráneos termófilos durante el invierno, y es una especie comestible que se comercializa en muchos países europeos como la auténtica trufa de Borgoña, Tuberastibum forma uncinatum, que no tiene ninguna repercusión en la salud, ya que es una especie comestible. Otra especie interesante de boletal no comestible es Serocomerus arnari, descrito en el año 2015 por el micólogo italiano Simonini y sus colaboradores con material procedente de Italia, que no fue citado hasta el año 2017 por mí, nuevo para España, procedente de la provincia de Salamanca. Es una especie que posteriormente ha sido observada en las Islas Baleares, en la Comunidad Valenciana y que se ha visto muy frecuente en Extremadura y en Andalucía, que se caracteriza sobre todo porque presenta un sombrero de color marrón con gran tendencia a cuartearse y dejar ver su carne subcuticular de color blanquecino y no rojizo como en el caso de especies próximas, y que presenta al corte unos tonos rojo vinosos en la base muy característicos. Fructifica generalmente bajo encinas, en suelos ácidos. Otra especie interesante de Ascomiceto es Silaria violaceo-rósea, especie descrita en el año 2014 por el especialista francés en el género Fournier, por el gran ascomicetólogo y micólogo español Enrique Rubio y por sus colaboradores Alberto Román y Balda con material procedente de Asturias y de Navarra. Presenta un cuerpo fructífero en forma de palo alargado, con tonos violáceos o rosáceos, con unos abultamientos negruzcos que se denominan peritecios, con la carne blanquecina al corte que fructifica generalmente en ramas caídas de robles y de castaños, y que todavía no ha sido observada en Extremadura. Esta fotografía ha sido cedida por mi buen amigo Javi Mateos. Continúo con el siguiente apartado de especies de ecologías peculiares en España con una fotografía de un eucaliptal de Eucalyptus calmadulensis en el Meandro Melero, en Río Malo de Abajo, en la provincia de Cáceres, fotografía realizada desde un sendero inédito que pronto se va a abrir al público. Una especie interesante de champiñón de comestibilidad desconocida es Agaricus coniferarum, descrita en el año 2017 por los micólogos Guin y Calad con material procedente de Francia y de Portugal, que encontraron sobre diversas especies de coníferas, sobre todo en cedros, que fue descubierta el año pasado por mi buen amigo José Luis Becerra en las proximidades de Mérida, en un eucaliptal de Eucalyptus calmadulensis y determinada por el especialista y buen amigo mío Luis Alberto Parra, que lo citaron nuevo para España en el boletín de la Sociedad Micológica Extremeña. Se caracteriza porque presenta el sombrero de joven con numerosas escamas fibrillosas, despeluchadas, que recuerdan a los pelos despeinados del personaje de Ariel en La Tempestad, una película. Presenta la carne que enrojece al corte. Una especie interesante no comestible de ascomicete de pequeño tamaño es Capitotricha pterosparti, descrita en Asturias por el gran micólogo español Enrique Rubio y sus colaboradores en el año 2019, con material asociado a tallos de la carcasa o carquesa Pterospartum tridentatum, que no ha sido observado en Extremadura a pesar de que esta planta se encuentra en el norte de Cáceres. Se caracteriza porque presenta la apotecio en forma de copa, con el himenio de color amarillo y la superficie externa
cubierta de pelos blanquecinos muy característicos. Esta fotografía ha sido cedida por mi buen amigo Javi Mateos. Una especie de ascomicete de pequeño tamaño, muy frecuente en Extremadura, no comestible, es sin duda Chaetotersia cupresicola, que es un ascomicete en forma de disco que presenta el himenio de color amarillo intenso, con el margen bastante piloso y que fue descrito por Valencia, Van Boren y Marcel Vega en el año 2021 y que fructifica generalmente asociado a cículas de cipreses de Arizona, Cupressus arizonica, durante el invierno. Otra especie interesante de pequeño tamaño de ascomicete es, sin duda, Coleophoma eucaliptígena, descrita en el año 2020 con material procedente de la localidad de Ogrove, en la provincia de Pontevedra, cedida por mi amigo Miguel Ángel Delgado, en hojas de eucaliptus. Cabe destacar que Miguel Ángel Delgado es un micólogo español que se dedica a estudiar generalmente los taxones que se encuentran en su municipio, Ogrove, en la provincia de Pontevedra, y está realizando un atlas micológico de Ogrove que ya presenta más de 1000 especies diferentes, por lo que es un auténtico fenómeno que busca durante todo el año en todo tipo de sustratos, incluido ramitas, palos, hojas y todo lo que encuentra a su paso. Una especie de colmenilla interesante, comestible previo doble tratamiento, es sin duda Morquela exuberans, que fue descrita en el año 2012 por el micólogo francés y buen amigo mío Félix Clouet y sus colaboradores, y que no fue citada nueva para España hasta el año 2021 por mí, en la provincia de Cuenca, que se caracteriza porque presenta un aspecto de Morquela elata, pero que los alveolos son prácticamente imposibles de contar y presenta un pie cavernoso característico, que en España fructifica generalmente en pequeños grupos en primavera, asociada a bosques quemados de pinos rodenos o pinos carrascos, generalmente en suelos ácidos o descalcificados, en ambientes termófilos mediterráneos, durante el primer año o segundo año después de que se produjo el incendio. Una especie interesante de hongo parásito de especies del género Ganoderma es Sporophagomyces chrysotomus, que se alimenta generalmente de las esporas del género Ganoderma. Fue citada por primera vez en España, en Asturias, en el año 2016 por el micólogo español Enrique Rubio. Esta fotografía fue realizada por mí en el Pirineo francés. Una especie interesante de hongo hipogeo es Terfecia dunensis, descrita nueva para la ciencia por los micólogos españoles Antonio Rodríguez, Julio Cabero, Juan Diego Tejera y Asunción Morte, en el año 2019 con material procedente de las dunas de Almonte en la provincia de Huelva, asociado a pequeñas cistáceas, es decir, jarillas, durante el invierno. Se caracteriza porque presenta el pedidio en estadios intermedios de color lilacino, característico no observado en ninguna otra especie de Terfecia. Es una especie de pequeño tamaño, comestible, aunque no se recomienda su consumo debido a su ecología de dunas que presenta gran cantidad de arena. Comienzo el siguiente apartado de especies exóticas o alóctonas, que son especies que no son propias de la zona y que han sido introducidas, y os dejo una fotografía de un abetal, de abeto de Douglas, de Pseudotsuga menziensi, en el Parque Florestal de Icovilla, en plena Sierra de la Estrella, en Portugal, un lugar que os recomiendo que visitéis. Comienzo el apartado con Aseroe rubra, una especie originaria de Oceanía, que es la primera especie que se describe en el continente de Oceanía, en Australia, en el año 1800 y que se citó por primera vez en España en el año 2009 en la provincia de Pontevedra, donde se encuentra en plena expansión y que probablemente llegó a España a través de materiales importados de jardinería. Se conoce con el nombre de hongoestrella porque se asemeja mucho a una estrella de mar o a una anémone de mar, pero sobre todo al tomate de mar Actinia equina, que fructifica generalmente en otoño en suelos removidos de castaños, en suelos ácidos, y que presenta un olor nauseabundo para atraer a los insectos para dispersar sus esporas, y es una especie no comestible que todavía no ha sido observada en Extremadura. Esta foto ha sido cedida por Pablo Cabaleiro.
Una especie muy interesante debido a su toxicidad es el parasol de las láminas verdes Chlorophyllum mollidites, que fue citado por primera vez en España en el año 1993 en las Islas Canarias y posteriormente en la península en el año 1996 en un jardín de la provincia de Valencia, que se encuentra actualmente en plena expansión por toda la zona mediterránea, apareciendo en Andalucía, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Es una especie tóxica que es la responsable de la mayoría de intoxicaciones en Norteamérica debido al parecido con el auténtico parasol Macrolepiota procera, pero se diferencia porque presenta las láminas verdes en la madurez, la esporada verde, el pie liso no cebreado y la carne al corte de color rojizo. Fructifica generalmente asociada a zonas antropizadas, es decir, zonas alteradas por el hombre, como son las zonas urbanas de parques y jardines, las dunas litorales y algunos cultivos, desde el mes de septiembre hasta bien entrado el mes de diciembre. Una especie impactante por su morfología, de origen tropical y no comestible, es Entonomaema cinnamarinum, que recuerda su morfología a un bebé alienígena, como por ejemplo Tentáculo en la película Hombres de Negro, que fue citado por primera vez en España en el año 2011 en Asturias por Enrique Rubio, que fructifica asociada a diversas maderas de planifolios. Se caracteriza porque presenta un carpóforo que al corte segrega un líquido gelatinoso amarillento verdoso bastante asqueroso y que huele muy fuerte, dulce a chicoria, y que no presenta la típica forma de una seta normal, por lo que la primera vez que la encontré ni siquiera tenía claro si se trataba de un hongo o cualquier otra cosa. Una especie interesante comestible de hongo hipogeo es Matilolomyces terfecioides, conocida vulgarmente como la trufa de Hungría, porque es el país donde es más frecuente encontrarla asociada a Robinia o falsas acacias, que fue citada en España por primera vez en el año 2001 con material procedente de la Comunidad Valenciana, donde se encuentra en plena expansión asociado al cultivo convencional del naranjo y del mandarino, por lo que se podría conocer como la trufa blanca de los naranjos. Presenta un cuerpo fructífero en forma de patata blanquecina que se mancha de color amarillo a la manipulación y con la edad, y la greba al corte es de color blanquecino decorada con islotes de color crema pálido. Es una especie comestible que se consume en algunos países europeos en postres, en dulces y tartas, porque presenta un sabor dulce que recuerda a la miel característico, por lo que se conoce también vulgarmente como la trufa de la miel. Pero a pesar de eso, no se recomienda consumir esta especie en España porque fructifica asociada a cultivos convencionales de naranjo donde se utilizan muchos productos fitosanitarios que pueden ser perjudiciales para la salud. Otra especie interesante es Lysurus mocusin, que es muy similar a Lysurus cruciatus, una especie muy frecuente en Extremadura, asociada a cultivos, parques y jardines. Y esta especie fue citada nueva para España en el año 1991 en una maceta, un único ejemplar, en una escuela forestal de la provincia de Girona, que aparece fundamentalmente en el Jardín Botánico de la Concepción, en Málaga, donde ha sido realizada esta fotografía por Quini Escalona. Se conoce vulgarmente con el nombre de garra de lagarto, un nombre bastante sorprendente, ya que presenta el receptáculo sostenido por unas columnas y un olor nauseabundo para atraer a los insectos para la dispersión de sus esporas. Otra especie muy interesante no comestible es Mutinus elegans, conocida vulgarmente como el cuerno apestoso elegante, que fue citada nueva para España en el año 1998 con material procedente de la provincia de Bilbao y de La Coruña, y que se encuentra en plena expansión por todo el tercio norte peninsular, sobre todo en Galicia. Presenta un olor nauseabundo para atraer a los insectos y dispersar sus esporas,
Esta fotografía ha sido cedida por Santiago Corral. Otra especie interesante de origen americano es Phoriota polycroa, que es citada por primera vez en Europa, en Asturias, por mi buen amigo Javi Mateos y por el gran micólogo Enrique Rubio, que se caracteriza porque presenta el sombrero con un color morado, amarillento característico no observado en ninguna otra especie de Phoriota europea. Pasamos al siguiente apartado, que son especies que convivieron con los dinosaurios, y os dejo una fotografía del famoso bosque de niebla que se encuentra en Llanos de Juncal, en la provincia de Cádiz. El ancestro común de las colmenillas más antiguo apareció durante el Cretácico, una época dominada por los dinosaurios, y que es prácticamente idéntico a lo que hoy conocemos como Morquela anatólica. Y este esquema ha sido sacado de la monografía del género de Morilles de Francia en Europa, publicada por mis amigos, los micólogos franceses Pierre Arthur y Philippe Clouet. Morquela anatólica es una especie de colmenilla de pequeño tamaño que se caracteriza porque presenta unos alveolos alargados y que fructifica en España, fundamentalmente asociada al olivo y al fresno, en ambientes ribereños. Solo ha sido observada en Chipre, en Grecia, en el Algarve portugués y en algunas zonas de Andalucía, en España, como la provincia de Córdoba, Málaga y Cádiz. Comienzo con un nuevo apartado titulado Nuevos hallazgos descubiertos por mí y mis colaboradores, y ahí me veis como un científico loco intentando descubrir nuevas cosas y aprender un poquito más de este apasionante mundo micológico. Y aquí os dejo una fotografía realizada en una alameda de álamo blanco, Populus alba, en las cercanías de la ciudad de donde vivo, Cuenca, en la hoz del Hueca. Como algunos sabéis, estoy realizando un estudio de las colmenillas, es decir, del género Morquela, en España, donde he observado y tengo confirmada la presencia de 27 especies. De ellas, solo he observado en Extremadura 6 especies, es decir, únicamente un 22%, debido a que la mayoría de especies tienen predicción por suelos básicos que generalmente no se encuentran en Extremadura y por tanto son más frecuentes en la mitad este peninsular. Tras realizar el análisis filogenético de esas 27 especies apareció una especie nueva que denominemos Morquela ibérica debido a que se encuentra en la península ibérica, que fue descrita en el año 2020 por mi amigo Raymond Saint-Jaume, por el especialista francés Philippe Clouet, por mí, ayudados por los micólogos Pierre Arthur Mogot, Jean-Michel Bellanger y Guillermina Márquez. Se caracteriza porque presenta un aspecto morqueloide con la mitra semilibre, es decir que el pie se une a la mitra en el tercio inferior. Fructifica generalmente asociada a bosques de ribera con presencia de álamos, Populus sp, y fue descrita con material procedente de la provincia de Valladolid, Huesca y Girona, pero posteriormente ha sido observado en otras zonas de Castilla y León como Segovia o en la Comunidad de Madrid y también en otras zonas del Prepirineo. Lo que suele ocurrir muchas veces que cuando se encuentra y se describe una especie se busca y aparece en otros lugares. Y en este análisis filogenético observamos las especies con las que se puede confundir. En primer lugar se puede confundir con Morquela populífila, que presenta la unión del pie a la mitra en el tercio superior en vez del tercio inferior. Esta fotografía fue cedida por Lucas Gutiérrez de Granada Natural. Otra especie que se puede confundir es con Morquela similibera, que presenta la mitra cónica de menor tamaño y el pie que se une a la mitra justo en la parte central, en el medio. También se puede confundir con una especie americana como Morquela puntipes o con una especie descrita en Pakistán como Morquela pakistanica que no se conoce bien. Y para finalizar comienzo un nuevo apartado que dice así: y cuando pensabas que conocías todas las confusiones del gurumelo, van y describen otra especie. Os dejo aquí una fotografía de un alcornocal en Guadapero, en la provincia de Salamanca, muy cercano a mi pueblo
donde aparecen muchas especies interesantes mediterráneas. Una nueva especie que se puede confundir con Amanita ponderosa ha sido descrita provisionalmente en el año 2022 por los micólogos portugueses Ricardo Castillo y sus colaboradores en un preprint como Amanita pseudovalens, especie comestible de bajo valor culinario que se caracteriza porque presenta el pie de mayor longitud que el diámetro del sombrero, decorado en ocasiones con unas bandas marrones amarillentas características, y la volva que no está lobulada en la parte superior, es decir, que es más recta que en el caso de el gurumelillo Amanita curtipes, que presenta la volva bastante lobulada. Esta especie fructifica generalmente asociada a pinares arenosos con presencia de jaras en Portugal, España y Francia. Y esta foto ha sido cedida por Daniel Gutiérrez y procede de Doñana. Se puede confundir generalmente con Amanita curtipes, conocida vulgarmente como el gurumelillo o gurumelo pequeño, que es una especie comestible de bajo valor culinario, que a diferencia de Amanita pseudovalens presenta el pie bastante corto, sin bandas y con la volva generalmente más lobulada. Otra especie similar es Amanita lepiotoides. Es una especie rara que se encuentra en peligro de extinción, que se caracteriza porque presenta la cutícula con escamas similares a una lepiota. Y también se puede confundir con la reina de estas jornadas como es el gurumelo Amanita ponderosa, pero que presenta mayor carnosidad y presenta una reacción de oxidación de la carne que pasa de blanquecina a marrón rosácea fuertemente, cosa que no aparece en ninguna de las otras especies aquí descritas de forma tan intensa. Y para finalizar os dejo una frase de la película de Forrest Gump que dice: mi mamá dice que el ADN es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Y esta es la realidad. Cuando nos enfrentamos a un estudio de una especie con biología molecular o con el ADN, muchas veces pensamos que las especies son diferentes y con el ADN nos sale lo mismo. Y cuando pensamos muchas veces que son la misma especie, nos sale diferente. Y nada más, muchas gracias a todos y todas que hayan aguantado toda la conferencia. Y aquí nos veis cómo se realizó la recogida de gurumelos el año pasado debido a la pandemia. Bromas aparte, podéis seguirme en redes sociales y en YouTube como Javier Marcos Martínez. Y si queréis, podéis consultar mi libro Guía de mano de cesta y setas, cuyo link os dejo en la descripción de este vídeo. Un saludo y muchas setas.